gallego logró la igualada a un cuarto de hora del final y aunque el Oviedo todavía dispuso de varias ocasiones, el encuentro finalizó con reparto de puntos. Un partido que siguió muy de cerca Quique Pina. El empresario murciano se postula como uno de los posibles inversores que pueden acudir a la ampliación de capital que está en marcha. Hoy presenció el choque en el palco de autoridades. En el municipal ovetense también se dejó ver Juan Mata, aprovechando el parón por selecciones y que Vicente del Bosque esta vez no le ha quitado, se acercó para ver al equipo en el que se formó. El Oviedo comenzaba el partido con el objetivo de lograr la victoria y de hacer olvidar a los aficionados el empate cosechado en el Carlos Tartiere hace 2 semanas con el Marino Canario. Los azules intentaron pronto tomar la medida de Ourense y fue Óscar Martínez el que primero pudo adelantar a su equipo, pero el balón se fue altísimo. Las ocasiones eran escasas en la primera parte, faltaba finalización y así hubo que esperar hasta después del descanso para ver llegar el balón a las mallas. Y fue, como no, Manu Busto el desatascador del partido, el hombre capaz de convertir su bota derecha en un guante que colocaba el balón en un lugar inalcanzable para Pato. Pese al varapalo, el Ourense tardó poco en dar la réplica. Pablo Pillado obligó a Dani Barrio a esta espectacular estirada, gran parada del portero del conjunto vetense. Con la ventaja adquirida, los azules disfrutaron de sus mejores minutos. Manu Busto colocó en esta jugada el balón en el palo. Se lamentaba el delantero cántabro que unos minutos después tuvo de nuevo en sus botas la oportunidad que podría haber sido el 2-0, pero el balón no encontró portería. Y fue justo después cuando el Ourense aprovechó su ocasión. Colgaba el balón desde la banda derecha Iván González y Yago de cabeza igualaba el partido. Jarro de agua fría para los intereses azules, que aún así intentaron ganar el partido. Cervero la tuvo aquí y con la testa la mandó fuera. Y en esta fue Xavi Moré el que obligó a lucirse al portero gallego. Al final, empate y reparto de puntos. Y en Miramar, el Marino tampoco pudo pasar del empate ante el Leganés. El equipo de José Luis Quirós conseguía esta tarde un punto ante los madrileños, que fueron los primeros en llevar el peligro a la portería marinista. A los 8 minutos, un balón puesto desde la izquierda por Carlos Martínez lo remataba Bartre al lateral de la red. La respuesta luanquina también llegó de cabeza en el minuto 23 por medio de Saavedra, con un balón que la defensa de Leganés sacaba in extremis. En la segunda mitad llegaron los goles y las ocasiones más claras, como la que tuvo Tito, que se fue al palo. El gol del equipo de Quirós llegó a balón parado. El chut de Alex Arias lo desviaba a la barrera, descolocando al portero madrileño, que no pudo hacer nada para impedir ese tanto. Poco le duró la alegría a los marinistas, que no supieron despejar una pelota que al final aprovecharía Dioni para establecer el empate en el minuto 72. Pudo llevarse el Leganés los 3 puntos en una acción final que salvaba Rafa Ponzo. El Marino es quinto con 14 puntos a 1 del playoff de ascenso. Y el Sporting